El medallón perdido, por Ana Alcolea. Editorial Anaya. Colección Espacio Abierto. Fecha de publicación, 2001. Resumen. Capítulo 1. 7 llaves y un desván. El padre de Benjamín había muerto hace 2 años en un viaje en avioneta. Se conocía la selva palmo a palmo, pero no sabía lo de la tormenta y, por desgracia, murió. Su madre, que era muy protectora, había tratado de esconder y guardar todo lo que tuviese que ver con el padre de Benjamín, Pablo. Quería borrar todo lo que recordase a él, para que su hijo no sufriese ni sintiese dolor. Un día, Benjamín, que llevaba bastante tiempo intentando recordar la memoria de su padre, encontró 7 llaves. Sabía que las cosas de Pablo estaban en el desván. Tenía la oportunidad. Su madre no estaba y María, quien lo cuidaba, había pillado una jaqueca que la tendría en cama. Comenzó a probar llaves, una tras otra. Y cuando encontró la que entraba y giraba, llegó su madre, cosa que le hizo resbalar y caer. Entonces no había podido recuperar nada de su padre. Capítulo 2. El regreso de mi tío. El tío Benjamín, después de mucho tiempo en África, había vuelto. Fue a recogerlo, cosa que hizo que los amigos del chico y su almudena se quedasen impresionados. Gracias a su tío pudo estar sentada junto a la chica hasta pasar todo el tráfico. Capítulo 3. El cirujano de mamá y un verano en Santander que no fue. La madre de Benjamín había conocido a un cirujano, cosa que parecía haberla vuelto loca. Entonces, tras estar conociéndose tiempo de estar los dos juntos, habían decidido hacer un viaje a Santander. Por eso el tío estaba allí. Siempre la madre había hablado muy mal de su tío Sebastián, el hermano del padre de Benjamín. Ella debía de estar muy enamorada para dejarse ir con su tío, del que siempre había hablado bastante mal, diciendo que era un mujeriego. Un día ella le contó a su hijo que se iba a ir un tiempo de vacaciones y que el verano lo iba a pasar con su tío en África, cosa que a su hijo le hacía muchísima ilusión. Capítulo 4. El medallón, el viaje en avión y por fin la selva africana. Madre e hijo se despidieron antes de pasar varios meses sin verse. Se fueron y cuando estaban en el avión, a Benjamín hubo algo que le llamó mucho su atención, el medallón que colgaba del cuello de su tío. Al saber un poco de la historia del medallón, quería saber más y más cosas, que así se convirtió en una obsesión al saber que iban a ir a buscarlo donde murió su padre, en las montañas de cristal. Capítulo 5. Llegamos a la casa del bosque. Cuando sobrevolaron África y llegaron, Benjamín quedó totalmente asombrado de la inmensa jungla y todo lo que allí había. La casa del poblado estaba a 2 metros de altura, alejada de cualquier depredador que intentase algo. Allí los acogieron varias personas. Conoció a Henry, uno de los más importantes del poblado, Liz, la cocinera que le prepararía comidas y bebidas deliciosas, y a muchos más. Todos los recibieron muy bien y muy contentos sabiendo que era el hijo de Pablo. Capítulo 6. Nuestra casa en medio de la selva. Su tío fue enseñándole toda la casa y le dijo que dormiría donde antes dormía su padre, cosa que le ilusionaba y a la vez le gustaba. Él miraba las fotografías que había colgadas en la pared de su padre y le encantaba el hecho de pensar que hacía apenas 2 años antes su padre había mirado esas fotos cada mañana y cada noche. Allí casi no había libros, cosa que desilusionaba un poco a Benjamín. Capítulo 7. Primeros días en la selva. En los primeros días Benjamín leía sus libros con fluidez y quería explorarlo todo en un mismo día, cosa que no podía hacer. Sin embargo, seguía preguntándose que cuándo irían a buscar el medallón que había pertenecido a su padre. Capítulo 8. Una tarde
Un mono se harta de la ópera. Sebastián solía escuchar mucha ópera sentado en un sillón acompañado de su tazón de café con leche. La música estaba bien alta. Mientras Benjamín escribía a Almudena, se escuchó un sonido fuera de la casa, cosa que hizo que se asustaran un poco. Al bajar resultó ser un mono. Benjamín corrió tras el mono, pero no consiguió cogerlo. Pero que al dejarlo escapar, se sintió orgulloso de sí mismo. Capítulo 9. De amor y de rosas. Benjamín estaba escribiendo a Almudena a la tarde siguiente y contándole aquella aventura con el mono, cuando entró su tío, que con un aire burlón le preguntó que si hablaba con su Almudena, cosa que le molestó. Le dio a probar un jarabe de rosas, cosa que le encantó. Capítulo 10. Sandrine aparece en escena. Una tarde que Benja estaba sentado en el corral, apareció una extraña chica que resultó ser la hija de Henry y Liz. Ella le contó muchas cosas sobre su parte y le confesó que le quería mucho, que fue muy importante para ella. Le decía que en ese tiempo era como si su padre, todo el amor que le tenía que dar a su hijo y que no podía, se lo daba a ella. Pero que en realidad era como si se lo diese a él. Poco a poco Benjamín fue enamorándose de Sandrine. Capítulo 11. La cueva de Sandrine. Sandrine desapareció unos días y cuando volvió llevó a Benja a un sitio que ella solo conocía, a una cueva donde la chica se dedicaba a mezclar perfumes para obtener otros nuevos. De hecho, ella quería ser perfumista. Una serpiente estuvo a punto de morder a Benja, pero finalmente Sandrine la ahuyentó. Capítulo 12. La historia de amor de Sebastián. Benja de nuevo estaba escribiéndole un mensaje a Almudena cuando entonces llegó su tío, que le preguntó de nuevo, de forma burlona, que si estaba escribiendo a su amada Almu, cosa que a él esta vez le molestó y saltó hablándole de mala forma, cosa que luego se arrepintió y fue a pedirle perdón. Ahí Sebastián le contó su historia de amor. Capítulo 13. El trabajo de Sebastián. Uno de los días llegó Sebastián muy temprano y despertó a Benja. Iba a llevarlo a trabajar. Se levantó perezosamente y llegaron tarde. Entonces, cuando estaban allí, el chico descubrió en lo que su tío trabajaba. Trabajaba cortando árboles. Pero claro, estaba muy bien organizado y no se producía ninguna explotación forestal. Capítulo 14. Bwiti. Sebastián tenía pensado llevar a su sobrino a Bwiti, una ceremonia donde se convertía en iniciado. Cuando llegó la hora de la ceremonia consistía en meter en la piel de un plátano un trozo de madera y comérselo. Así comenzaban a vomitar y se convertían en iniciados. Benja se llevó toda la noche vomitando por el dolor a vómito que había, cosa que a su tío le hacía gracia. Capítulo 15. Un elefante herido en el río. A la mañana siguiente, Sandrine, que no había estado en el Bwiti, apareció y los dos se fueron al río. Allí había un elefante herido, cosa que era muy peligrosa. El elefante comenzó a correr tras ellos y los dos cayeron ante el elefante que iba tras ellos haciendo temblar todo el suelo. Cuando Benja creyó que era el fin y que iban a morir, se armó de valor y besó a Sandrine muy fugaz. Pero entonces se oyó un disparo que hizo caer al elefante. Había sido Sebastián. Capítulo 16. Algo misterioso sucede. Benjamín estaba con su tío cuando llegó Henry. Tenía que decirle algo a su tío, cosa que no quería que nadie se enterase. Uno de los del pueblo había desaparecido y lo habían encontrado malherido debido a que otras tribus lo habían herido en el río, ya que se comían a otros en la segunda fase de la iniciación. Eso traumatizó a Benjamín. Capítulo 17. De camino hacia la montaña. Benjamín y Sebastián, acompañados de Henry y varios hombres más, partieron hacia la montaña en busca del medallón perdido. Allí estaba en Sandrine
y pensaba en ella. Y ni siquiera pensaba en Almu. Deseaba volver al poblado con su medallón colgado en su cuello. Capítulo 18. Un misterioso objeto en medio de la selva. Cuando iban escalando la montaña, se encontraron unos objetos cosa que hizo que Benja se asustara muchísimo. Eran tumbas de unas tribus. Por eso, esa noche el chico no pudo dormir. Capítulo 19. El sonido de unos tambores Fang. A lo lejos se oían los tambores de la otra tribu, de la tribu Fang, de donde provenían las tribus tapadas entre la maleza. Tuvieron miedo durante la noche y por eso estuvieron vigilando. Eran las tribus que cogían a los hombres y los mataban para los rituales. Capítulo 12. Una serpiente que resucita. Cuando iban camino a la montaña se encontraron una serpiente que los asustó. El tío le disparó y pareció muerta, pero cuando la cogió comenzó a retorcerse alrededor del cuerpo del tío. Así, Benjamín le cortó la cabeza a la serpiente, matándola definitivamente. Capítulo 12. En la cima de la montaña. Por fin llegaron a la cima de la montaña, donde su padre había muerto. Enseguida, él comenzó a buscar el medallón que había pertenecido a su padre y su tío le paró. Le contó que lo de buscar el medallón había sido como una especie de prueba, que el medallón que llevaba en su cuello era de Pablo, que se lo quitó cuando subió y había muerto. Se lo dio ya que él y Benja se lo ganó. Capítulo 12. De vuelta a casa del bosque. Bajaron de la montaña y volvieron a casa. Benja en realidad no estaba tan feliz como él esperaba cuando tuviese el medallón. Había cambiado mucho. Capítulo 13. El reencuentro con Sandrine. Benja llegó al poblado y se reunió con Sandrine, que parecía enojada, y entonces fue cuando ella le contó que su padre había muerto por su culpa, porque le hacía falta unas medicinas y porque estaba enferma, y si ella no le hubiese mandado a Pablo, no habría muerto. Se sentía culpable y Benja le consoló. Capítulo 14. A punto de volver a Madrid. En ese último día se despidió de todos y le confesó a Sandrine que la quería. Entonces fue cuando se besaron de nuevo y se despidió antes de irse de todos. Capítulo 15. Vuelta a casa. Benjamín volvió a casa con la dirección de Sandrine y se reencontró con su madre. Los dos estaban muy felices y tenían muchas cosas que contarse el uno al otro. Así transcurrieron los años y Benja volvió cada año a África. Preguntas sobre la historia. ¿Qué tipo de narración es? Es una narración realista. ¿A qué género narrativo pertenece? A aventuras. ¿En qué época transcurre la historia? En la actualidad. ¿En qué lugar o lugares se desarrolla la historia? En un lugar real, en África, concretamente en la selva. ¿Cuánto tiempo transcurre en esta narración? 2 meses, en el verano. Sobre los personajes. ¿Quién es el personaje principal? Un niño llamado Benjamín. ¿Cómo es ese personaje? Físicamente es un niño no muy alto, fuerte y moreno. Mentalmente es un chico infantil. Le gusta aprender cosas. Es nervioso. ¿Quiénes son los personajes secundarios? La madre de Benjamín, una mujer muy exagerada, y su tío Sebastián, un hombre sabio. ¿Qué otros personajes aparecen? Liz, la cocinera, Sandrine, la novia de Benjamín, Almudena, la chica que le gusta al principio. Sobre el narrador. ¿Quién cuenta la historia? Es el protagonista, Benjamín. ¿En qué tiempo verbal se expresa el narrador? En pasado. Por ejemplo, mamá había conocido a un hombre unos meses antes. Opinión personal. Es un libro que resulta muy interesante, pero pienso que la autora a veces da demasiados detalles y resulta un poco pesado en algunas ocasiones.